Bueno, a continuación explicaremos lo que es circuito mixto de resistencias eléctricas. Entonces, tenemos nuestro circuito mixto, donde el valor de la diferencia potencial o el voltaje que se le suministra a todo el circuito es de 100 voltios, resistencia 1 de 2 ohmios, resistencia 2 de 4 ohmios, R1 y R2 están en serie, por aquí pasa la misma corriente eléctrica, pero R3 y R4 están en paralelo. Entonces, la corriente eléctrica va, vamos a poner el sentido que va de más y llega a menos. Entonces, cuando nuestra corriente eléctrica llega aquí, esta es la corriente eléctrica total, pero cuando llega aquí al circuito se divide en dos, tiene dos caminos. Entonces, digamos que esta es como esta es R3, voy a llamar a esta I3 para decir que es de la pertenece a la resistencia 3, la que le llega a la resistencia 3, y que esta que sube aquí es I4, que es la que le llega a la resistencia 4. Pero cuando vuelven y salen, inmediatamente sale la I total. ¿Listo? Pero como estos dos están en serie, a ambos les llega la misma corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces, para poder hacer eso, primero nosotros hallamos la suma de resistencias. Para la primera, que es del circuito en paralelo, tenemos la ley de las resistencias, que es en fracciones. 1 sobre R equivalente, lo voy a llamar a R equivalente 1, porque son dos resistencias equivalentes que vamos a encontrar. Para paralelo es 1 sobre 6 ohmios más 1 sobre 10 ohmios, que son estas dos, R4 y R3, y me da 4 quinceavos. Invertimos la fracción y me queda R equivalente sobre 1. De esta forma invertimos, o sea, este resultado y me da 15 cuartos, o sea, 3,75 ohmios. De la misma forma lo hacemos para la parte que está en serie, que sería R1 y R2. Y en circuitos eléctricos en serie, esa resistencia en serie se suman normal linealmente. 4 más 2, 6 ohmios. No necesitamos hacer en fracción como en paralelo. Ahora, cuando sumamos eso, obtenemos dos resistencias equivalentes. La 1, que es la de paralelo, y la 2, que fue la para serie. Ahora, esta corriente eléctrica del circuito, la misma que va acá, pero como esto es una suma de R equivalente a 1 es la suma de paralelo, a todos les va a llegar esta corriente eléctrica, a esta suma, pero esa se divide en I3 y 4. Y a este circuito, como quedó de forma en serie, pues les va a llegar esa misma corriente. Listo. Entonces volvemos y hallamos una R equivalente, que la llamo R equivalente 1, 2, que como está en serie, la sumamos las dos y me da 9,75 ohmios. ¿Listo? Esta sería nuestra resistencia total equivalente. De la misma forma que ahora la corriente eléctrica es la que va a circular por ahí. 9,75 ohmios es nuestra resistencia, y la corriente eléctrica que va a circular por ahí la determinamos de la siguiente forma. Entonces, corriente eléctrica total es I total es B total sobre R total usando la ley de Ohm. Entonces, 100 voltios, que es esto mismo 100, dividido en R equivalente total, que es 9,75 ohmios, me da 10,26 amperios. Ahora, para hallar el voltaje en la resistencia 1 y en la resistencia 2, usamos también la ley de Ohm siempre, que B1 es I por R1 y B2 I por R2. O sea, I es 10,26 amperios por R1, que es 2 ohmios, y lo mismo R1, que es 2 ohmios, y lo mismo con R2, que es 4 ohmios. Y tenemos los resultados de 20,52 y 41,04. De la misma forma, la potencia es B por I para esa resistencia 1 y para la resistencia 2. La llamo P1 y P2, es B1 por I1, que sería 20,52 voltios, la que acabamos de hallar, por la corriente eléctrica que circula en ese circuito, pero como estas dos están en serie, pues les llega la misma cantidad de corriente, las 10,26 amperios. Y entonces me da 20,52 voltios. Y para la potencia, pues sería 20,52 voltios por la corriente, que es 10,26 amperios, y me da 210,53 vatios. De la misma forma para la potencia 2, que es el voltaje 2, que es 41,04 por la corriente, y me da 421,07 vatios. Ahora, para mirar en la parte que está en paralelo,
Entonces, debemos de determinar que la corriente eléctrica que le llega a cada resistencia. Pero primero necesitamos saber qué voltaje es el que está recibiendo esas resistencias. Entonces, para esta parte que está en paralelo, lo que hacemos es lo siguiente. El voltaje que le llega a R equivalente 1 es igual a la corriente eléctrica que llega, que es I, en este caso sería esta I, que es 10,26 amperios, por la resistencia, ¿cierto? Entonces, B es igual a I por R, entonces por R equivalente. O sea que esto nos da igual a que I, que es 10,26 amperios, por R equivalente, que sería la 1, y R equivalente 1 nos dio 3,75 ohmios. Y eso nos va a dar un resultado de, colocamos nuestro resultado, 10,26 por 3,75, y eso me da 38,4,75. Aproximémoslo a 38,5, entonces B, R equivalente 1, B en ese R equivalente 1 es 38,5. 5 voltios. Ahora, teniendo nosotros ese voltaje, como vimos en la ley anterior, ese voltaje que le llega a la resistencia en paralelo es la misma para las dos resistencias. Entonces, para hallar la corriente, nosotros hacemos I, en este caso sería nuestra I3, que es el voltaje 3 sobre el voltaje 3, en este caso es 38,5 voltios, porque es el mismo que le llega a las dos resistencias sobre esa resistencia 3. Y como el voltaje es el mismo para la resistencia equivalente 1, que es R4 y R3, entonces sería 38,5 sobre R3, que es 6 ohmios. Y eso me va a dar 38,5 dividido 6, y eso me da 6,42, aproximadamente igual a 6,42 amperios. De la misma forma, nosotros hallamos la I4, que es igual al voltaje 4 sobre R4. Entonces, el voltaje 4 es 38,5, el mismo voltaje, dividido en R4, que es 10 ohmios, y eso me va a dar igual a 3,85 amperios. Y de esta forma ya tenemos todo. Tenemos el voltaje en 1, el voltaje en 2, el voltaje en 3 y en 4, que es este mismo, es 38,5, que es el que le llega al equivalente del paralelo. Tenemos la corriente que le llega a la resistencia 3 y la corriente eléctrica que le llega a la resistencia 4. De esta misma forma, ustedes ya pueden determinar lo que es la potencia. Entonces, potencia en 3 es B3 por I3, y la potencia 4, que es igual a B4 por I4. Bueno, espero les haya servido. Esta es la forma de solucionar un circuito eléctrico mixto de resistencias eléctricas. Muchas gracias.